Se está grabando, ¿no es cierto? Entonces yo tuve que incluir, ¿no es cierto?, a estos datos una variable, ¿no es cierto?, independiente, ¿no es cierto?, que sea de tres grupos o más. Por ejemplo, aquí yo determiné la escudería, ¿no es cierto? ¿Cuál nomás tenemos? Tenemos escudería de Mercedes, de Ferrari y la última que tenemos aquí de Williams. En total, ¿cuántas tenemos? Uno, 2 y 3. ¿Qué quiere decir? Es para tres grupos o más. Si fuera paramétrico, ¿qué prueba utilizaría? La de ANOVA. ANOVA One Way, muy bien. Y si fuera no paramétrico, La de Cruz, Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis. Muy bien, Kruskal-Wallis, muy bien. Entonces, la misma variable dependiente va a seguir siendo la misma, la variable tiempo que se demora en cambiar los neumáticos del vehículo. ¿Sí? Muy bien, entonces ya sabemos cuáles son las variables, ¿no es cierto? Y yo veo ahora un valor de f. ¿Qué significa f? Significa ANOVA. Si ustedes quieren tener también un poco más de claridad de cuáles son las iniciales para que ustedes puedan identificar, quisiera que ustedes tengan en claro este documento que está aquí, ¿sí? Si ustedes observan, les voy a hacer un poquito más grande. Si ustedes observan, una T significa muestras independientes, ¿no es cierto? O puede ser muestras relacionadas, ¿sí? Dependiendo cómo esté la variable. La U de Madwiner se representa como la U o como la W. Wilkinson se representa con la Z. El ANOVA se representa con la F. El Kruskal-Wallis con la H. El ANOVA intrasujetos con la F, que en este caso no disponemos en el InfoStat. Y por último tenemos Friedman, que sí lo disponemos, que se representa con la Q o con la T al cuadrado. ¿Sí? Ya, doctor. Muy bien, eso a tenerlo presente, ¿sí? Para que ustedes lo puedan tener en claro cuáles son las pruebas que utilizamos. Y en función de ello, si yo tengo una letra F, ¿qué significaría? Que se hizo un ANOVA. Si tengo un ANOVA y con el valor de P de 0.004, ¿qué quiere decir? ¿Es significativo o no es significativo este valor? ¿Es significativo o no? Sí, Por lo tanto, si es cuando es menos, significativo, quiere menos es decir, significativo. Sí, quiere decir que sí. si es significativo, Respecto sí a las existe medidas de las diferencias, ¿no? Si existe diferencias entre por lo menos menores. un grupo, ¿sí? Muy bien, entonces en función de ello tenemos aquí los tiempos, ¿no es cierto? Tenemos el tiempo para Ferrari. ¿Cuánto se demoró Ferrari? 2,24. Le vamos a poner con la letra para decir que es Bonferroni con la letra A. Mercedes, lo vamos a decir que es con la letra B en Bonferroni. Y por último tengo de Williams que con la letra B. Los que tienen letras iguales en la prueba post-op Bonferroni quiere decir que si son iguales quieren decir que no hay diferencias. Entre estos dos grupos no hay diferencias. Pero entre estos dos y la letra A sí existe diferencias. ¿Sí? ¿Quiénes hacen menos tiempo? La escudería de Ferrari, Ferrari. muy bien. Luego seguiría Mercedes y por último, quien se demora más sería Williams. ¿Sí? Eso hacemos con lo que es muestras independientes para tres grupos o más. ¿Sí? ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Quieren hacer un ejemplo antes de seguir al siguiente paso? En este caso, bueno, Bonferroni ya lo saben ustedes que se representa con las letras. Si las letras son iguales, quiere decir que no hay diferencias. Y si las letras son diferentes, quiere decir que sí existe diferencias. Entonces voy a descargarme la base de datos que van a tener para la práctica 3. Esta es la práctica 3.
y tienen ustedes aquí la base de datos. Se pueden descargar y lo vamos a analizar antes de continuar. Tenemos la práctica 3. Primero, tenemos SOLI. ¿Qué significa SOLI? Significa actualmente está involucrado en actividades solidarias. 1 sí, 2 no. Dona. ¿Cuánto dinero dona a entidades benéficas? 1 todos los meses, algunas veces al año, 3 veces. 3 significa algunas veces lo hice, 4 nunca lo hizo. Luego tenemos sentido de vida, el total de sentido de vida, total de compasión, total de bondad, total de honestidad, empatía, el total, los síntomas psicológicos, y tengo los síntomas psicológicos 2, es decir, los puntajes de una sensación de vida luego de haber participado en actividades solidarias durante 6 meses. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a hacer aquí un ANOVA, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hago un ANOVA? Aquí tengo yo los pasos. Tengo lo que es para 3 grupos. Quiero hacer un ANOVA. Para un ANOVA One Way, ¿qué necesito? Estadística, análisis de la varianza, variables dependientes, la variable dependiente cuantitativa, la variable de clasificación independiente, que en este caso van a ser de 3 grupos o más, la comparación y Bonferroni, y con eso ya tenemos el resultado. Luego analizo ¿qué? El valor de P, las medias porque es paramétrico y la prueba post-op Bonferroni. Y listo. ¿Qué hacemos? Entonces vamos aquí a nuestros datos. Me descargué la base de datos aquí y les voy a mostrar cómo lo podemos realizar. Muy bien, entonces ustedes tienen aquí, ¿no es cierto? Primero estadística. Luego, aquí tienen los pasos. Aquí tienen los pasos, ¿no es cierto? Si lo ven. Entonces tengo estadística. Me voy a dónde. Análisis de la varianza. Ingresan ustedes aquí la variable dependiente. En este caso voy a hacer con depresión. Y voy a hacer con la otra variable. Vamos a ver si estamos bien con la descripción que estamos viendo de la escala. Vamos a ver si nos descargamos la base adecuada, que es la base de diferencias de medias, que sería esta, ¿no es cierto? Parece que me descargué la misma. Vamos a ver. Perdónenme un minutito porque creo que está puesta la base. Vamos a ver, permítame un minutito. Tengo aquí la práctica 2, la práctica 3. Y esta sería la base para la práctica 3. Vamos a ingresar aquí y me descargo. Voy a abrirlo nuevamente y voy a ver cómo están estos datos. Bien, esta sí es, ¿no es cierto? Me estaba descargando la anterior, ¿sí? Entonces esta sí da el resultado como estoy viendo en mi práctica, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, entonces SOLI, ¿no es cierto? Dona dinero a entidades benéficas, muy bien. Entonces vamos aquí a nuestra base de datos, lo pueden dividir en 2 partes para que ustedes también lo puedan ir viendo, ¿sí? Entonces lo tenemos de esa manera. No sé si observan bien ahí, o está un poquito pequeño, o si está bien. Sí se observa, doctor. Ya, muy bien. Entonces aquí lo primero que ustedes deben tener siempre en claro es las variables. SOLI, dona también. Sentido de vida, compasión, bondad, honestidad, empatía, síntomas psicológicos tiempo 1 y síntomas psicológicos tiempo 2. Muy bien, entonces en función de ello, ustedes van a tener presente que hacer los siguientes pasos. Ya saben ustedes todos los pasos que conlleva a paramétrico o no paramétrico. Vamos a decir que es paramétrico.
Me voy a estadística, análisis de la varianza, ingreso la variable sentido de vida y también voy a ingresar mi variable independiente, la variable dona. Aquí, ¿qué nos decían? Que tenemos que irnos a dónde? A comparaciones y integrar Bonferroni. Y lo dan a aceptar. Y ustedes ven aquí. ¿Qué nos dice este valor del modelo? Este es el valor de P. ¿Qué nos dice este valor de P? ¿Hay diferencias o no hay diferencias? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es significativo o no es significativo? 0.05, no se olviden, cuando es menor es significativo. Y eso quiere decir que sí hay diferencias, sí hay diferencias entre los grupos. Y si es mayor, quiere decir que no es significativo, por lo tanto no hay diferencias. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería este valor? Significativo. Significativo, quiere decir que sí hay diferencias. Entonces ahora vamos a ver el siguiente paso, que es comparar las medias mediante el post-op. Entonces nos vamos aquí al post-op, que están con las letras. El grupo A es diferente al grupo AB y es diferente al grupo B. ¿Sí? Si ustedes ven, aquí les explico de mejor manera, si ustedes ven que tiene la letra A y A, quiere decir que el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3 son iguales, porque tiene la misma letra A. Luego, el único grupo que es diferente aquí sería la letra A y la letra B. Entonces el grupo 1 es diferente al grupo 4. Vamos a ver quién tiene mayor media. El grupo 1 tiene 10,86 y el grupo 4 tiene 8,85. Entonces, ¿quiénes tienen mayor sentido de vida? Porque hicimos con la variable sentido de vida. Los que están en el grupo 1 de sentido de vida, ellos quieren decir que tienen mayor sentido de vida, ¿no es cierto? Cuando realizan todos los meses, ¿no es cierto? Todos los meses hacen donaciones benéficas, ellos tienen más sentido de vida que los que no realizan nunca, tienen poco sentido de vida. ¿Qué les parece? ¿Ya les quedó un poquito más claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a imaginar que ahora fue no paramétrico, ¿sí? No paramétrico, en la cual vamos a hacer lo mismo, los mismos pasos. Estadística, luego me tengo que ir análisis de la varianza no paramétrica, Kruskal-Wallis, ingresan sentido de vida y van ingresando dona. Vamos a cambiar, en vez del sentido de vida, vamos a ingresar empatía. Y vamos a dar a aceptar, y aquí nos dice que ahora pidamos que las medianas, porque es que no paramétrico, y le hacemos diapares, y marcan diapares. Le dan a aceptar y van a ver que aquí este valor de P que me dice, ¿es significativo o no lo es? No es significativo. Muy bien, no es significativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, quiere decir que todos los grupos son iguales. En empatía, tanto los que donan siempre como los que nunca donan son iguales. Por eso ni siquiera agregan Bonferroni las letras, sino simplemente indican en este valor de P simplemente que no hay diferencias y ya está. ¿Sí? Muy bien. Eso en cuanto a ello. No sé si es que tengan alguna inquietud o ahí les quedó un poquito más claro. Ya está más claro, doctor. Muy bien, entonces ahora nos vamos a ir, les voy a dar ahora muestras relacionadas y les voy a indicar qué son muestras relacionadas. Muy bien, nosotros tenemos también aquí funciona de la misma forma. Tengo yo variable dependiente,
¿sí? La variable dependiente va a seguir siendo, por ejemplo, el tiempo que se demora en cambiar los neumáticos de un vehículo, ¿sí? Pero ahora la variable independiente va a tener en cuanto a dos momentos, momento tiempo 1 y momento tiempo 2, que lo puedo llamar entrenamiento 1 o entrenamiento 2, ¿sí? Es decir, yo mido esta variable que ustedes tienen como tiempo, mido en dos momentos. Es como un pre y un post-test. Por ejemplo, un pre-test que va a ser en el tiempo 1 y un post-test que va a ser en el tiempo 2. Eso quiere decir que son muestras relacionadas, que la misma variable cuantitativa lo mido dos veces. Entonces, para ello, solo escojo, ya no va a ser las escuderías. Ahora solo me quedo con Mercedes, que va a ser un preentrenamiento y un postentrenamiento. Este pre y postentrenamiento llegarían a ser mi variable independiente, ¿sí? El preentrenamiento y postentrenamiento. ¿Qué hago en el pre y postentrenamiento? Yo hago las mismas mediciones, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo dos momentos, ¿sí?, que son relacionados. Es decir, una variable tiempo que va a seguir siendo la variable dependiente y la variable independiente va a ser el pre y el postentrenamiento, en la cual yo veo que tengo un valor de P de esta manera. ¿Qué dicen ustedes si ven este valor de P? ¿Es significativo o no lo es? Sí es significativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, me dice que sí hay diferencias. Sí hay diferencias. Sí hay diferencias entre los grupos. Por lo tanto, me tocaría seguir al siguiente paso. El siguiente paso, ¿cuál sería? Sería ya analizar en este caso, si es paramétrico, las medias, o si no es paramétrico, las medianas. En este caso, digamos que es paramétrico. Entonces hago en función a la media. ¿Quiénes hicieron menos tiempo, en el preentrenamiento o en el postentrenamiento? En el post. En el post. ¿Qué quiere decir aquí entonces? Si es que en el post mejoraron, quiere decir que cuando más entrenamiento lo hagan, van a haber diferencias, ¿no es cierto? Y van a hacer menos tiempo cuando haya más entrenamiento. Entonces, las personas que cambian los neumáticos de un vehículo, mientras más entrenen, mejor resultado van a obtener, ¿sí? Es decir, hay una mejoría en ese resultado, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos tener en claro cómo funcionan las variables de muestras relacionadas. Ahora les voy a hacer un ejemplo con el InfoStat para que ustedes también tengan un poquito más de claridad, ¿sí? Voy a escoger aquí dos variables muy importantes que van a ayudarnos para este proceso. En este caso vamos a escoger sentido de vida. Esta variable de aquí, perdón, la anterior variable que está como sentido de vida, la variable sentido de vida, y voy a también a tener presente la variable sentido de vida, pero en el T2, tiempo 2, luego de haber realizado o participado en actividades solidarias durante 6 meses. Entonces aquí primero definimos las variables. Variable dependiente, ¿cuál va a ser? El sentido de vida. Se pone en el sentido de vida. Mi variable independiente van a ser ¿qué? Dos momentos, tiempo 1 y tiempo 2. El tiempo 1, ¿cuál es? El sentido de vida. Y el tiempo 2, ¿qué es? El sentido de vida, pero ya cuando participó en actividades solidarias. ¿Qué les parece? ¿Sí? Para ello, ustedes van a hacer, como tienen solamente dos muestras relacionadas y es paramétrico, ¿sí? ¿Ustedes qué aplican? La prueba T para muestras relacionadas. En el InfoStat lo tenemos como prueba T aparejados. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van directamente, ¿no es cierto?, a estadística. Luego me voy a análisis basada en dos muestras.
Luego tienen en la parte inferior prueba T aparejada. ¿Qué les parece? ¿Sí? Prueba T aparejada. Ingresan ustedes aquí las dos variables. El sentido de vida tiempo 1 y el sentido de vida tiempo 2. Y directamente ustedes ingresan y van a pedir, como es paramétrico, piden las medias y nada más. Y con eso tendrían aquí el resultado. ¿Qué les dice este valor de P? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les dice este valor de P? Es no significativo. Sería que sí es significativo. Sí, es significativo. Sí significativo, es decir, sí hay diferencias. Vamos a ver quiénes tienen mayor diferencias, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar. 1, ¿qué significa? ¿Se acuerdan que el 1 es el sentido de vida en el tiempo 1? Y el 2 es el sentido de vida después de haber realizado actividades solidarias, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes tienen mayor sentido de vida? Los que sí estaban involucrados en actividades solidarias tienen 12,87 versus 9,88 los que nunca tuvieron actividades o un momento de actividades solidarias. ¿Sí? Esos serían muestras relacionadas, que yo mido la variable en dos momentos. Por ejemplo, es como que yo les haga a ustedes, tengo yo aquí momento 1 o el tiempo 1 y el tiempo 2. Yo les digo, bueno, vamos a realizar, ¿no es cierto?, un examen de estadística. Entonces realizo en este tiempo el examen de estadística y luego de un tiempo que ustedes ya recibieron clases, durante 6 meses recibieron clases conmigo, les tomo una prueba similar de estadística y les apuesto que me van a responder con mejores resultados. Eso quiere decir que es unas muestras relacionadas. Ahí les quedó un poquito más claro. ¿Sí les quedó un poquito más claro? Sí, doctor. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo con lo no paramétrico. ¿Sí? Entonces vamos nuevamente a nuestro InfoStat. Vamos ahora a hacer con las mismas variables, pero vamos a decir que fue no paramétrico, es decir, con Wilkinson. Entonces tengo que irme a estadística, luego inferencia basada en dos muestras. Luego de ello tendría que irme a Wilkinson. Ingreso el momento de sentido de vida tiempo 1 y tiempo 2. Lo doy a aceptar. Y aquí, bueno, simplemente lo doy a aceptar y tengo este valor que me indica que sí hay diferencias, ¿no es cierto? Que sí hay diferencias me indica, ¿no es cierto? El Wilkinson. Pero aquí no me demuestra. Por eso yo les digo aquí, no me da el valor de las medianas, ¿no es cierto? Entonces tendría que irme a dónde? A medidas resumen. Entonces me voy a estadística y pido las medidas resumen y pido tanto de sentido de vida tiempo 2 como sentido de vida tiempo 1. Le doy a aceptar y pido las medias. Y simplemente aquí tengo las medias. ¿Quién ha tenido más mediana, perdón, tiene el sentido de vida 2. Quien tiene menor media, el sentido de vida tiempo 1, es decir, los que no estaban involucrados en actividades solidarias. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Ya les quedó un poquito más claro? ¿Sí les quedó un poquito más claro? Sí, doctor. Muy bien, ahora vamos a decir que tengo ahora tres momentos. ¿Sí? Tres momentos. Voy a decir que tengo el sentido de vida tiempo 1, el sentido de vida tiempo 2 y el sentido de vida tiempo 3, en la cual le voy a transformar esta variable, voy a decir que es el tiempo de vida tiempo 3. Entonces simplemente le voy a dar doble clic aquí y le voy a poner sentido de vida set tiempo 3. ¿Ya? Entonces, para ello,
Para lo paramétrico no tenemos en nuestro InfoStat. ¿Por qué no tenemos en nuestro InfoStat lo no paramétrico? Porque en realidad casi siempre que ustedes hagan muestras relacionadas para 3 momentos que siempre van a ser casi no paramétricos. Por eso se utiliza más Friedman. Para Friedman, sí, nosotros vamos a tener los siguientes pasos. Estadística, luego me voy a análisis de la varianza no paramétrica y tiene Friedman. ¿Sí? Tenemos Friedman y lo incluimos nuestras variables, ¿no es cierto? Sentido de vida tiempo 1, sentido de vida tiempo 2 y sentido de vida tiempo 3. ¿Qué les parece? De ahí le doy a aceptar y simplemente lo doy a aceptar y voy a tener ahí el valor de PEM. ¿Qué nos dice este valor de PEM? Es significativo. Significativo, muy bien. Luego, ¿qué tengo que analizar? Aquí lo tienen ustedes. La mediana. La mediana. Aquí no tengo la mediana. Pero, ojo, aquí les da un dato muy importante. Tienen Bonferroni, tienen A, B y C. Y ya me puedo dar cuenta que los 3 grupos son diferentes. ¿Sí? Pero me hace falta sacar estos valores que no me da en base a la mediana. Entonces tengo que irme de nuevo a medida resumen. Me voy a medida resumen. Ingreso las 3 variables y le doy a aceptar. Y ahí sí puedo ver quiénes tienen mayor mediana. ¿Quiénes tienen mayor mediana? El grupo 3, ¿no es cierto? El momento 3, el sentido de vida, tiempo 3. Es decir, mientras más se incrementa las actividades, estar involucrado en actividades solidarias, mayor incrementa el sentido de vida. ¿Sí? Porque va subiendo. Si ven, en el 1 que no tenían actividades solidarias, cuando tuvieron 6 meses, tuvieron 12 en sentido de vida tiempo 2, y cuando tuvieron 6 meses más de actividades de solidaridad, subió a 15. Es decir, mientras más tiempo están involucrados en actividades solidarias, mayor es el sentido de vida. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ahí les quedó un poquito claro en cuanto a este proceso. ¿Tienen alguna duda ahí? No, doctor. Muy bien, entonces, ahora vamos nosotros, les voy a indicar cuál va a ser la actividad para esta semana. Bueno, nos faltan, les voy a decir una buena noticia, les falta 2 actividades y con eso culminamos con la asignatura. La una actividad va a ser lo que ya sabemos, lo que hemos ido repasando con ustedes. Van a hacer una práctica ustedes de diferencias de medias, que lo tienen aquí, y la base de datos lo tienen en la parte inferior. ¿Sí? Luego nos quedaría pendiente solo el trabajo del autónomo, y con eso ya les enseño cómo vamos a hacer el trabajo del autónomo, que no va a ser complejo, cuando ya culmine de darles las pruebas de correlación, ¿sí? Muy bien, entonces ahora nos vamos a centrar en esta actividad. Por favor, ustedes me indican, ¿para cuándo quieren realizar esta actividad? De la práctica 3. Para la otra semana, doctor, ha de ser. Por Muy un bien. domingo. ¿Para el domingo? Para el Sí, domingo 23. sí, hasta la nochecita. Ya, muy Por bien. favor, doctor. Vamos a ponerles aquí de una vez, antes de olvidarme. Les voy a poner aquí temporización. Y ustedes van a tener esta actividad pendiente. Bueno, esta actividad va a ser para el 23 de enero del 2022, ¿no es cierto? Entonces aquí pongo la temporalidad, les envío el día de hoy, ¿no es cierto? Que llevamos 18 de enero del 2022, y lo van a poder hacer desde las 4 de la tarde, si ustedes lo desean, y lo pueden hacer hasta el día 23 de enero hasta las 23 horas. ¿Qué les parece? Y les doy 3 horas, o está mucho 3 horas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, los doy guardar.
Vamos a ver si algo nos faltó. Allá, aquí sería 2022. Y aquí lo guardamos. Muy bien, entonces quedaría esta actividad para el 23. Van a hacer preguntas como ustedes ya lo hicieron. Por ejemplo, ingresan nuevamente aquí, se descargan la base de datos que les mostré y les van a pedir, por ejemplo, me dice la prueba o verifique las diferencias de sentido de vida si están involucrados o no en actividades solidarias. Simplemente mencionen ¿sí? el valor de P. Se asume que se cumple el supuesto de normalidad y homoelasticidad. Si yo digo que se asume, quiere decir que es paramétrico. Es decir, tengo que hacer una prueba T, ¿no es cierto? Una prueba T para muestras independientes. Entonces ustedes van, esta es la variable sentido de vida y esta es la variable que está involucrada en actividades solidarias. ¿Sí? Y en función de ello simplemente ustedes van a hacer la prueba, ¿no es cierto? Diferencia basada en dos muestras, prueba T, ingresan el sentido de vida y lo hacen con SOLI, que es actividades solidarias, y simplemente lo piden aquí que les den de manera vertical y ya está. Que nos dé este resultado. El valor de P nos pide. Entonces sería, ¿cuál? ¿A, B, C o D? La D. La D. Muy bien, facilito, ya ven, ya tienen una contestada. Luego van preguntas de esta manera. Se asume que se cumple el supuesto de normalidad y homoelasticidad. Puede concluirse que quienes participaron en actividades solidarias tienen más compasión que quienes no participan. Entonces ustedes tienen que ver aquí cuál es ahora es la variable. La variable es ahora compasión, que sería esta variable, con actividades solidarias. ¿Sí? Aquí que dice que se asume el supuesto de normalidad y homoelasticidad, es decir, tengo que hacer de nuevo una prueba T. Se hago una prueba T, ingresan ustedes, ahora le cambian aquí y le ponen compasión, que es la variable cuantitativa. Y simplemente lo dan aquí a aceptar y van a ver, ¿hay diferencias? Sí. Pero aquí les hace una pregunta. Les dice en base, el grupo 1, ¿qué era el grupo 1? Los que sí están involucrados en actividades solidarias, ¿no es cierto? Y grupo 2 es los que no están. ¿Quién tiene mayor media? Grupo 1. El grupo 1 que sí está, ¿no es cierto?, involucrado en actividades solidarias. Es decir, ellos tienen mayor compasión. Aquí, ¿qué nos dicen? Se concluye que quienes participan en actividades solidarias tienen más compasión que quienes no participan. Opción A, no hay una diferencia estadísticamente significativa. Sí la hay, ¿no es cierto? Luego nos dice, no hay una diferencia estadísticamente significativa a favor de los participantes de actividades solidarias. ¿Sí? Tampoco no es lo que nos dicen. Es imposible saberlo porque los datos que componen la base de datos. ¿Sí? O sería la última. Sí hay diferencias y es significativa a favor de los que sí hacen actividades solidarias. ¿Cuál le pusieron ustedes? ¿A, B, C o D? La D. La D, ¿no es cierto? Porque aquí está, ¿no es cierto? Aquí nos dice, quienes tienen mayor compasión son los que sí están involucrados en actividades solidarias. ¿Sí? Muy bien, entonces así vamos a ir realizando cada una de las preguntas. Ustedes lo pueden realizar en grupos, ¿sí? Lo importante es que todos lo hagan, ¿sí? Y practiquen, ustedes razonen cuáles serían las pruebas que debo utilizar, cuáles son las pruebas que no debo utilizar, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, aquí van a tener preguntas también, por ejemplo, la prueba post-op se utiliza cuando la variable independiente tiene dos grupos. ¿Qué dicen ustedes? Bonferroni solo cuando tienen más de 3 grupos. Entonces aquí sería ¿qué? Falso. ¿Sí?
Muy bien, entonces ya les he dado ahí algunas preguntas ya respondidas. ¿Qué les parece? Entonces, esa sería la actividad, la penúltima, y luego nos faltaría la última actividad cuando ya les dé la clase del día martes de la próxima semana. Veremos y planificamos ya posterior la actividad, ¿sí? ¿Ustedes cuándo comienzan exámenes? No sabemos, doctor. Doctor, una pregunta. Ya no le presentamos lo que nos pidió sacada las copias. No, sí, a ustedes yo les voy a regalar ahí unos puntitos cuando ustedes lo tengan. O simplemente lo que pueden hacer ahora que estamos virtual, ustedes lo que pueden hacer es hacer una carpetita o hacer como un solo documento en PDF. ¿Cómo lo pueden hacer con un solo documento en PDF? Lo pueden unificar. ¿Saben cómo unificarlo? No, doctor. ¿O quieren hacerlo en un documento impreso? Para escanear, doctor. Más bien lo que yo les dijera, ustedes más bien tengan un documento que les vaya a servir a ustedes también y háganse una carpetita, ¿sí? Una carpetita para que ustedes repasen. Y eso, bueno, me pueden presentarme, luego ustedes pueden dejar ahí al guardia en la universidad o esperemos que mejore la situación y me entregan en físico. Yo les pongo ahí los 2 puntos. Ya, doctor. ¿Sí? ¿Qué les parece? Porque en papel ustedes van a repasar, si no, no van a repasar. Ya, doctor. Ya, muy bien. Entonces, quedemos de esa manera. Tenemos esta práctica de diferencias que, bueno, no es compleja. Y bueno, en cualquier momento igual estoy a las órdenes. Yo les comparto la grabación del día de hoy.